A tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Muy buenas, queridos. En atención al 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco ha emitido una carta apostólica por la que convoca un año santo dedicado a San José. Este año santo irá desde el pasado 8 de diciembre del año 2020 hasta el 8 de diciembre de este año 2021. Esta carta, que lleva por título Patris Corde, contiene también los decretos de las indulgencias especiales para este año santo. Y en atención a esto, en este tiempo de Cuaresma, me ha parecido muy interesante que pudiésemos reflexionar juntos sobre la figura de San José. Para eso he preparado unas breves charlas que yo he titulado en conjunto como San José, hombre de fe y oración. Y en este vídeo quiero compartir con vosotros la primera entrega. Veamos cómo es la paternidad de San José en atención a lo que nos dicen los evangelios. En Mateo 13:52, Jesús el Señor dice: todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, al Padre, que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. El evangelista San Mateo plasma en esta expresión del Maestro el ideal cristiano. Aquel que ha conocido a Jesús y le sigue se convierte en el perfecto escriba, que sabe orientar su vida entre la alianza perpetua del Sinaí y la cruz del Gólgota. Así posee aquello que permanece siempre sin agotarse ni mudarse, es decir, al Padre. Asimismo lo afirma el apóstol San Juan en su primera carta a todas las iglesias, cuando dice en 1 de Juan 2:23: todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. Quien confiesa al Hijo posee también al Padre. Esta es la gran fortuna de haber sido llamados por Cristo a formar parte de su familia. Tenerle por Señor y Maestro es tenerse por hijo también de su mismo Padre. Esta filiación de índole sacramental que recibimos en nuestro bautismo nos configura grandemente con Cristo para ser y llamarnos hijos de Dios. Pues uno solo es el Señor, una sola la fe y un solo el bautismo. Por tanto, un solo Dios y Padre de todos, que lo conoce todo, lo invade todo y lo penetra todo, según explica San Pablo en la carta a los Efesios 4, del 5 al 6. Esta filiación que ostentamos gracias al mismo Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el que nos hace clamar Abba como hijos y no como esclavos, como explica Romanos 8:15, va realizando en nosotros día a día la transformación necesaria para alcanzar la estatura del hombre perfecto. Ese que va siendo santo y sin tacha por el amor, según el modelo que es Cristo. En ese proceso en que la gracia va ejerciendo la fuerza de su obrar en nuestra carne y voluntad, vamos siendo guiados por el testimonio de los santos. Es a ellos a quienes se les ha revelado el secreto del reino y de la salvación. A ellos mira la Iglesia peregrina, buscando en su obrar ajustarse al signo de su entrega. Pues en ellos late el culmen de la gloria que nos anticipan y la intercesión continua que nos alienta y reorienta en nuestro camino hacia la luz, hacia casa, hacia el Padre. Consciente de la fragilidad de nuestra humanidad, Dios ha provisto para nosotros un guardia y guía que represente según nuestra propia realidad el testimonio perenne de su paternidad divina, de su providencia amorosa, de su autoridad y servicio. Ese es San José, quien para la humanidad de Cristo fue la sombra del Padre, para nosotros el resplandor de su progenie. En la paternidad putativa de José hallamos no un sustituto de las funciones u obligaciones de Dios, más bien un justo ejecutor de sus órdenes. Mediante la obediencia de José se nos abre a nosotros la puerta de la trascendencia, para hacer elevar nuestra humanidad y descubrir dónde se halla el origen primero y último de nuestra existencia. La justa obediencia de José nos revela al único y verdadero Padre,
que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos, según canta el himno de la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. En la paternidad transitiva, no transitoria, de José, hallamos al Padre Dios que nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según esa voluntad que manifestó desde el principio y que consagró en la pasión de Cristo para otorgarnos su misma vida y naturaleza. Es en el hombre justo de Nazaret, como relatan los evangelios sinópticos, donde Dios se revela como lo que es eminentemente Padre, quien con su amor ha creado todo, lo llena todo y lo conserva con aquella delicada solicitud por todas las criaturas, desde la más honrosa, los ángeles, hasta la más insignificante entre las bestias. Y entre ambas está el ser humano, al que haciendo poco inferior que los ángeles, lo ha coronado de gloria y honor, según rezamos en el Salmo 8, versículo 4. Es el hombre el que ocupa lugar en la memoria del Padre, y es por quien ha sido capaz de recorrer el camino de vuelta, cuando en rebeldía sus hijos se han apartado de él. Ante quien las naciones y los poderosos de la tierra son nada y vacío, ha hecho del hombre su más sublime creación, y el molde que empleaba para ello era su único hijo, según afirma San Ireneo de León. Y como confesó Cristo a su discípulo Felipe antes de las horas amargas de su pasión, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, según nos lo indica Juan 14:9, viéndonos como hijos en el Hijo descubrimos aquella magnífica gracia, aquella identidad nuestra, la de ser hijos de Dios. Los que comparten la misma carne y la misma sangre, la misma vida, según el santo y sagrado memorial de la Eucaristía. Tomad, esto es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre. Por ellos tenéis a Dios. Es como si nos lo dijese Jesús. Por ellos sois hijos. Por eso, comed y bebed todos de él, según el relato institucional de Mateo 26-27. Es por ello que a través de los ojos de José somos también vistos por el Padre como lo que somos, hijos de Dios. En el Nuevo Testamento hallamos pocas referencias a intervenciones directas de Dios. Dios es más bien referenciado por otros. Dos indicaciones nos muestran los evangelios. Una en el bautismo, otra en la transfiguración. Dos también relatan San Pablo y San Pedro, cada uno respectivamente. Sin embargo, otras veces el Padre habla por mediación de ángeles, y entre sus interlocutores se encuentra José, el único a quien Dios habla en sueños y con mayor frecuencia. 4 son las veces que Dios habla directamente al corazón de José. No obstante, la expresión ángel del Señor, propia del Antiguo Testamento, forma parte de las múltiples expresiones eufemísticas con las que el autor sagrado designa una intervención divina, referente al Dios de los cielos. Por tanto, hemos de entender que cada vez que el ángel habla en sueños a José, es Dios mismo quien comunica con confianza de íntimos su voluntad en el corazón del hombre que se ha ajustado a su voluntad. Es a esa justicia a la que hoy me quiero referir, para explicitar la paternidad del nutricio del Redentor. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19, nos describe a José como el hombre justo, desposado con María, que se hallaba encinta por el Espíritu Santo. El término griego empleado por el evangelista es el término dikaios, proveniente del sustantivo dikaiosine, que se traduce por justicia. Pero ¿qué significa realmente este término para que sea empleado por el evangelista? Además, cabría preguntarse ¿qué es lo justo? O incluso ¿qué entendían los griegos por justicia para elaborar este concepto? Nos tenemos que remontar a la Grecia del pensamiento clásico. Seré breve. El primer texto en el que aparece este término es el fragmento del filósofo presocrático Anaximandro. Para él, la justicia, según el tiempo cósmico, corresponde al orden de lo físico, que incluye también el orden social y humano. Por lo tanto, es también una concepción de índole moral. Así aparece la justicia como el reparto que el tiempo o el destino otorga a lo existente, a cada uno, y así debe respetarse en su orden.
Entonces cada uno tiene que alegrarse con lo que le corresponda, bien o mal, y esperar ser recompensado o penado según el orden del tiempo. De esta manera se comprende la justicia como la virtud que consiste en dar juntura o de hacer encajar y ajustarse en el orden del cosmos. Yendo hasta Platón y el consecuente sentido ético de la justicia, corresponde al hombre hacer que este ajustamiento del universo se opere también en el alma del hombre y de la ciudad. Así lo que está ajustado en el interior se reflejará en el orden exterior. Según Aristóteles, este ajustarse no se entiende como parte de la virtud, sino más bien como la virtud misma. El hombre justo será entonces el que tiene su vida ordenada conforme a la voluntad cósmica y que es también un referente de orden en medio de la polis o ciudad. A esta justicia le precede el derecho, que busca con prudencia ajustarse a lo bueno. Pasando a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la justicia vendrá a ser entendida en su componente cristiano como la virtud especial de la proporción que busca la rectitud y la igualdad conforme al reglamento. Por tanto, actuar en justicia es obedecer a Dios, quien ordena todo y cuya voluntad se expresa en los mandamientos. El justo es el que en su corazón y en su obrar obedece y cumple lo que Dios quiere. Por tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos entender la paternidad de José como la del hombre que, ajustándose al derecho divino según su obrar, como al amor por su mujer según su sentir, busca salvar el hiato de su propio límite, haciendo disolver el orden natural de la justicia en el orden sobrenatural de la caridad. Así, lo externo y lo interno vienen a ser ajustados en el amor. Así lo constata Mateo 1:19 cuando dice: su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. José acepta lo otorgado por Dios aunque ello conlleve una carga de sufrimiento, y con su obrar desea expresar su conformidad con la voluntad divina. Antes de ejercer su paternidad putativa, José acoge con corazón de esposo el regalo que recibe de Dios, ser el compañero fiel de la Madre del Salvador. Pero José se ve débil a sí mismo y se apoya en la ley. Es entonces cuando se opera el milagro moral, que manifiesta el plan divino. La carta a los Hebreos contiene una afirmación que puede ser utilizada para describir lo que sucederá a continuación. Dice Hebreos 10:38: mi justo vivirá por la fe, mas si se acobarda y se echa atrás, mi alma no se complacerá en él. Continuando el relato de Mateo 1:20-25, descubrimos cómo en las indicaciones de Dios se revela el plan para el cual ha escogido a José, y de ello podemos deducir la mente de Dios. José, yo tu Dios, que conozco tu corazón, te he escogido para una gran obra que no dependerá de tus fuerzas humanas. No temas. Ella, María, te ha sido fiel. El niño es mi hijo, y tú serás su padre en la tierra. Juntos, ayudadme a salvar a los hombres. Esta participación en el plan de la salvación exigirá de José la renuncia de su proyecto, pues aunque en su sentido formal era ajustado a la ley, el Padre de los cielos desea trascender lo natural a lo sobrenatural, la ley a la gracia. Pues como afirma San Pablo en 1 Corintios 27, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Así puede José actuar no según el impulso de sus fuerzas, sino según la confianza en el Dios providente. El fantástico relato culmina indicando que José, despertando del sueño, hizo como Dios le había ordenado, Mateo 1:24, y tomó consigo a su mujer. Pero no la tomó sola, la tomó llevando en su vientre al Hijo de Dios, a quien José daría nombre, como hizo Adán en el paraíso. Ahora José es administrador de los frutos de la nueva tierra, que es María, y su hijo el príncipe de Dios. José tomará parte en la obra redentora con la satisfacción que trae consigo la fe, la obediencia. Así se convertirá junto a María para la carne de Cristo en el modelo perfecto de obediencia a Dios, para cuando esa humanidad sea entregada en el altar eucarístico y en el patíbulo, se convierta en premio de gloria para aquellos que también le obedecen.
el Dios de José. El Padre que él representa es el Dios justo y tierno que se ocupa con solicitud amorosa de la debilidad de sus hijos. Es el Dios que se ajusta a la pobreza del hombre para que el hombre se ajuste a la santidad de Dios. Santidad que se va recibiendo en el trato de intimidad con el Señor por medio de la oración, por medio del ejercicio del amor. Esa que practicaba José. Nos dice el evangelista Mateo 1:20 que el ángel del Señor se le apareció en sueños. Veamos qué significado tiene en este contexto. Jesús, ante la encrucijada de la muerte, pone toda su confianza y sus fuerzas en el Padre. Consciente de su propia debilidad humana y la de los discípulos en las traumáticas horas que anteceden a la pasión, dice a los suyos, en el huerto de los olivos, velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, según nos cuenta Marcos 14:38. Dice Isaías 26:9, mi alma te ansía de noche, mi espíritu vela y madruga por ti, porque cuando tú juzgas la tierra aprenden justicia los habitantes del orbe. Mientras José duerme, el hombre justo, el que hace y quiere la voluntad de Dios, el Padre del cielo habla a su espíritu que vigila para que no caiga en la tentación de hacer su voluntad y no la que quiere Dios. De la misma manera, así se le habrá enseñado a Jesús. De José, Jesús aprendió a orar poniendo su confianza en el Padre, pues allí donde el espíritu está pronto a estar con Dios, la debilidad de la carne es sostenida por la ternura de su paternidad, obrando conforme a su justicia. La oración, que es una de las armas del cristiano contra sus enemigos, el mundo, el diablo y la carne, ha de ser la actitud permanente que nos empuje a experimentar en nuestras vidas la solicitud amorosa de nuestro protector y patriarca, y por la fe y la esperanza, la tierna paternidad del nuestro Dios y Señor, que en toda circunstancia provee sabiamente para nosotros los beneficios y gracias necesarias para nuestra santificación. Aprovechemos la Cuaresma y la instrucción de San José para ponerla en práctica. Y como de oración se trata, vamos ahora a rezar juntos la oración que nos propone el Papa Francisco al final de la carta apostólica Patris Corde. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. Y con todo cariño os imparto la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor os ayude y que San José nos bendiga. Hasta otro encuentro.